Hola, ¿qué tal? Esto es Personalidades Astrales, una serie de vídeos donde vamos a ver cartas de famosos y famosas, tanto muy conocidos en la actualidad como más universales, y todo ello para divulgar la astrología como herramienta de autoconocimiento y desarrollo. Está dirigido este programa a personas que no sepáis de astrología o sepáis muy poquito, y por eso voy a manejar un lenguaje lo más divulgativo posible. Hoy veremos la carta de Frida Kahlo, una artista muy especial para mí, y veremos en su carta su parte más conectada con el folclore de México. Veremos su arte, ¿no? Su forma de entender y de vivir el arte, su forma de entender las relaciones y vivir las relaciones, como fue con el caso de su marido Diego Rivera. Incluso veremos qué nos puede decir su carta natal en torno al fatídico accidente que sufrió Frida. Y recordad que si tenéis ideas de famosos que pudiesen ser interesantes, no dudéis en ponerlo abajo en comentarios. Frida Kahlo tenía el sol en el signo de Cáncer y eso le dio el sentimiento para que sus creaciones tuviesen la personalidad del arte popular, del arte propio de la tradición más indígena de México. Podemos recordarla con sus largos vestidos y la joyería típicamente autóctona, y esto está relacionado con el ascendente Leo, ¿no? Todos los ascendentes Leos remiten siempre a la naturaleza del sol, por eso no es recomendable abusar de recetarios astrológicos, pues una misma posición puede significar algo muy diferente en función del resto de la carta astral. Pues en el caso de Frida, con el ascendente en Leo, nos remitía eso al sol en el signo de Cáncer y lo que estaba diciendo, y esa combinación facilitó que se convirtiera en marca, ¿no? Que tuviera una marca que le diferenciara de otros artistas. Ese ascendente Leo puso a Frida en el centro, no solamente con esa marca representativa, sino que llevó su producción, en su caso al remitirnos a una energía tan interna, íntima y privada como la energía del signo de Cáncer, le llevó a convertirse ella en el centro de su obra. Y la prueba son los cientos de autorretratos que componen la obra de Frida. Uno de los rasgos que suelen ser más característicos del signo de Cáncer es su necesidad de sentirse conectado, en este caso conectada. Sin embargo, y fue una temática propia de la infancia de Frida, ella sintió todo lo contrario, ¿no? Sintió soledad, ¿no? Aquí vemos cómo una carta astral puede indicar que tengamos un perfil, una forma de ser, pero quizá las circunstancias no parecen facilitar o apoyar eso, lo cual hay veces que esto en un sentido práctico pues implica intervenir en el entorno para mejorar el entorno, porque el problema no es nuestro y que tengamos que ser independientes y que nos da igual estar solos, sino realmente aceptar que somos así y que el entorno no parece apoyarlo, lo cual no es lo mismo solucionarlo en la infancia que más tarde. No obstante, Frida esto a pesar de que sí que veremos que tuvo el pertenecer a grupos, sobre todo grupos bohemios, artísticos y revolucionarios a nivel político, a pesar de que tuvo ese tipo de pertenencia, el sentimiento de soledad fue una constante. Frida nació con Neptuno y Júpiter, aparentemente en conjunción con el Sol, y eso es lo que le dio ese lenguaje simbólico, ese lenguaje a veces onírico, que a ella no le gustaba mucho que la catalogaran de ser una surrealista, porque para ella lo que hacía era simplemente conectar con su mundo interior y con la realidad de su mundo interior, que es una característica propia del signo de Cáncer, que es conectar con los mundos internos y los mundos más privados. No obstante, el lenguaje pictórico que usaba Frida Kahlo era claramente simbólico. Representaba de una forma alegórica, de una forma metafórica, todos los sentimientos, todas las emociones que tenía dentro. Otra manifestación que pudo haber tenido estas energías en el signo de Cáncer
es llevarlo a un plano de cuidado, a un plano de atención a aquellas personas que tuvieran algún tipo de infortunio, ¿no? De desgracia. Y de hecho ella estaba interesada en estudiar medicina, sin embargo un fatídico accidente a una edad muy joven le hizo imposible realizar esos estudios y le despertó, porque hasta entonces no le había despertado, las inquietudes artísticas por las que hoy en día se conoce. De hecho, y esto se vincula mucho con Neptuno en el signo de Cáncer, la unión que estableció con su padre se debió precisamente al compartir de forma conjunta precisamente estas desgracias, dado que su padre sufría de ataques epilépticos sin que se le hubiera diagnosticado correctamente, y esa incertidumbre que tuvieron que sostener ambos pues fue algo que les unió. Y eso es algo característico de una forma de amor, una forma de apego, en la que puede haber pena, puede haber compasión, puede haber un simple apoyar o aliviar al otro con la presencia, la comprensión, la empatía y la aceptación, a pesar de no encontrar soluciones racionales a todo ello. Uno de los aspectos más interesantes de la carta de Frida Kahlo es la oposición de Marte-Urano en Capricornio, en oposición a lo que estaba contando, y eso le acercó por destino, le acercó a personas, a entornos revolucionarios, entornos donde la iniciativa estuviese sujeta a una motivación por el cambio a nivel estructural, a nivel, como decía, revolucionario. Eso es lo que le acercó pues al Partido Comunista, le acercó a grandes eminencias en el arte, en la política, como fue Trotsky, con quien tuvo incluso una aventura, y con Diego Rivera, otro gran artista, también militante del Partido Comunista, y que encarnaba también estas características. Los planetas que están en oposición al Sol fácilmente los podemos vivir a través de otras personas, ¿no? O sea, que parece que no solamente vivimos la totalidad de nuestro ser a través de nosotros, sino también a través de los demás, sobre todo cuando no nos atrevemos a vivirlo por nosotros mismos, porque no hay ninguna garantía de que lo que está en la carta astral lo estemos ya desarrollando. Eso es un potencial, y muchas veces nos servimos, nos apoyamos, o la vida nos trae la experiencia para precisamente vivir de una forma completa la carta. Además, este Marte-Urano, que está vinculado con la revolución, una revolución al final es un cambio abrupto, un cambio brusco, un cambio inesperado. ¿Y qué es eso también? Los accidentes, ¿no? Podríamos reflexionar que es una posición que puede llevar a acercar sucesos, accidentes limitantes por la energía de Capricornio, y eso sería en parte correcto, dado que la carta puede decir cosas que podemos atraer como por destino, como partes nuestras que quizá no asumimos porque la carta es un potencial y quizá pues no nos gusta mucho esa parte, la vivimos a través de los demás, en fin. Entonces, pero creo que no es bueno meter miedo en esto, que no tengáis miedo de la astrología, porque hay más variables aparte de lo astrológico que determinan nuestra vida, ¿no? También porque es más compleja la carta y no se puede decir simplemente una posición, y luego porque hay variables no astrológicas que entran en juego. Sí que es cierto que el día del accidente había unos tránsitos, había un movimiento en el cielo que para la carta de Frida Kahlo pues podía tensar con más probabilidad que otras personas el tener un accidente de estas características. Sin embargo, recordar de eso, que no es cuestión determinista el tener un accidente u otro. Además, ese eje, el eje Cáncer-Capricornio, es un eje especialmente político, tanto el signo de Cáncer por la conexión con las raíces, con el folclore, con el populismo, como habíamos visto con otra carta, con la de Donald Trump, y tiene el eje con Capricornio, que ya indica ahí ya posiciones de autoridad, pero desde la responsabilidad, la seriedad y el rigor, ¿no? Eso también lleva fácilmente a personas con un alto estatus, que en el caso de Frida Kahlo, como decía, ese fue el caso.
y al estar la energía también del Sol en la casa 11 se llama, pues ahí también hubo un vivir todo eso a través de este tipo de grupos. Lo que define el tipo de persona con un Sol en el signo de Cáncer es donde tiene la posición de la Luna. Frida Kahlo lo tenía en Tauro, a finales de Tauro, y la energía de Tauro es una energía muy vinculada, por ejemplo, empiezo por lo más evidente, por el arte floral, o sea, con la naturaleza, con lo sensorial, con el placer. Qué interesante es ver en su arte, ese arte floral que mencionaba. Lo que pasa es que Tauro, al ser un signo muy orgánico, muy conectado a la tierra, lo cual también explicaría cierto interés por lo corporal, por la medicina, como decía antes, a pesar de estar muy conectado con lo corporal, ella lo vivió lo corporal desde una dimensión muy íntima y muy emocional, y además, si Tauro es uno de los signos más sensibles o más necesitados de placer, Frida ahí no tuvo suerte. No solamente no tuvo suerte con la parte del signo de Cáncer de conexión, de pertenecer, de sentirse acompañada, arropada, sino que tampoco no tuvo suerte con la parte del vivir con placer. Vivió con dolores toda la vida y eso lo plasmó en su arte. De hecho, su arte no es un bodegón tras bodegón, sino que pintaba lo que él sentía con un lenguaje metafórico, poético y muy orgánico, o sea, muy visceral, podemos ver órganos directamente, podemos ver vísceras en sus cuadros. Quizás todo ello le permitió hacer como magia y llevar hacia afuera lo que sentía adentro, ¿no? En un ejercicio de disociación, de proyección hacia afuera. Frida tenía Venus en signo de Géminis con Plutón, y eso favoreció una vivencia de la estética muy influenciada por lo que veía, por lo que le decían, por lo que podía, digamos, tener alrededor, ¿no? Géminis es en ese sentido bastante permeable por lo que ocurre cerca de ella. Con Plutón ya lo que hacemos es bajar a los infiernos y en su caso lo vivió no solamente, como habíamos dicho, sino también a nivel venusino, a nivel de relaciones, tanto con Diego de Rivera, el cual fue infiel repetidas veces, lo cual acabó detonando después de un momento de una infidelidad intolerable como fue y muy traumática como fue una infidelidad con su propia hermana. O sea, Diego Rivera tuvo una aventura o fue infiel con la hermana de Frida Kahlo, y eso ya Frida Kahlo ya la destruyó y inició pues una etapa pues más de autodestrucción. De hecho, la parte plutoniana fue el empezar a tener relaciones con una gran variedad de personas, hombres y mujeres. Ahí vemos también la variedad como característica geminiana. Y el punto plutoniano fue también para provocar o para detonar o para entrar en dinámicas donde Diego Rivera sintiera celos y entraran en una guerra sucia. Todo ello le hizo explorar las dimensiones de su feminidad a niveles más profundos de lo normal, por una cuestión de penetrar profundamente en la crueldad del amor, en la crueldad de la vida, y es lo que le dio un tinte también muy de angustia existencial a sus cuadros. Ya está aquí el análisis express de la carta astral de Frida Kahlo. Espero que os haya parecido interesante. Me he extendido un poquito más porque la vida y obra de Frida me sobrecoge especialmente, pero normalmente los vídeos serán un poquito más cortos, o al menos esa es mi intención. Si os ha gustado, poner like al vídeo y seguirme si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos. Hasta pronto. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca.